La eterna batalla del bien y el mal. 2 siglos de lucha entre liberales y conservadores. ¿Por qué los conservadores se oponen a la emancipación del pueblo? ¿Por qué se oponen al desarrollo del país? En este video se los explicamos. ¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de colocar el término conservador en el ojo de la opinión pública. Todo el mundo habla de ellos, pero ¿quiénes son? ¿Qué es lo que han hecho a lo largo de nuestra historia? En esta ocasión vamos a hacer un somero análisis, y digo somero porque realmente la historia de México es bastante amplia y bastante interesante, pero vamos a hacer un análisis en el que vamos a ver los pasajes, digamos, más relevantes de este grupo que integra la sociedad. Realmente es un grupo muy pequeño, pero bueno, es parte de México, ¿no? Los conservadores. Como principio de cuentas vamos a 1810, cuando los insurgentes lucharon por la independencia de nuestro país. Fueron los conservadores los que se opusieron. Ellos querían seguir siendo parte de la corona española y, por supuesto, seguir manteniendo los privilegios que les daban en aquellos años, ¿no? Posteriormente, hacia 1829, el presidente Vicente Guerrero sufrió un golpe de estado a manos del vicepresidente Anastasio Bustamante, y apoyado sobre todo un grupo de conservadores que se hacían llamar los hombres de bien. Es decir, que en ese momento ya el Partido Acción Nacional empezaba a tener sus primeros pasos, ¿no? Bueno, pues le dieron un golpe de estado y tuvo que salir de la presidencia, tuvo que andar a salto de mata, hasta que después fue traicionado y bueno, fue fusilado. Nos vamos unos años después, a 1836, después de la primera invasión francesa, cuando un liberal resentido, apoyado por conservadores, se trasladó al norte del país e hizo un movimiento para independizar el estado de Texas en 1836, lo cual lo logró. Y pues bueno, eso fue un duro golpe que le dieron los conservadores a México, pues ya que fue una gran extensión de tierra. Me parece que son cerca de casi 500,000 hectáreas de territorio mexicano muy rico que se fueron, bueno, a manos de los estadounidenses. Avanzamos en el tiempo y nos vamos hacia 1845. En ese momento, los grupos conservadores, especialmente uno que le apodaban los polcos, hay dos versiones de por qué les decían así, uno porque bailaban polka y otra porque eran partidarios del presidente estadounidense James Polk. Bueno, pues ellos estaban solicitando al gobierno de Estados Unidos, gestionando para que invadieran México. México en ese momento sostenía un conflicto con Estados Unidos por la independencia de Texas. México quería reintegrarlo al territorio nacional y por otro lado el gobierno estadounidense defendía su derecho a ser una república independiente, ¿no? Obviamente lo que querían era anexarlo porque a final de cuentas sus presidentes anteriores en ese momento y los posteriores siempre siguieron una política expansionista. Y así fue como en 1846 avanzaron sobre México, tomaron el puerto de Veracruz, siguieron hacia la capital y bueno, ya sabemos todos, ¿no? La batalla del castillo de Chapultepec y entre otras batallas, ¿no? Que desgraciadamente, bueno, pues fuimos superados por las tropas norteamericanas, pues tenían más numerosas, tienen armamento de mejor calidad, ¿no? Nosotros todavía teníamos aquel armamento que de por sí ya era casi obsoleto de la batalla del 5 de mayo, pero los conservadores seguían en su afán de abrirle las puertas a los extranjeros para que vinieran a conquistarnos. Al término de la guerra, en 1848, me parece que en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se acordó, pues así muy amablemente, el Estados Unidos redactó ese acuerdo unilateralmente y pues muy amablemente se quedaron con una buena parte del país. Estos son los estados que en ese momento se anexaron a los Estados Unidos de Norteamérica y que bueno, eran parte del territorio nacional y que hacían de nosotros un gran territorio, ¿no? Se trata de los estados de Alta California, Santa Fe de Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, así nada más. Obviamente también el estado de Texas, que fue parte del conflicto por el cual se invadió México, se le reconoció su independencia y obviamente los estadounidenses dijeron, bueno, pues también vénganse para acá y forma parte ahora de otra de las estrellas en la bandera estadounidense. Gracias, conservadores. Cabe mencionar que México nunca tuvo un momento de paz, todo el tiempo estuvo en guerra, prácticamente desde la independencia hasta la revolución siempre estuvo en guerra, nunca hubo un momento de paz, bueno, salvo el porfiriato, pero eso era la paz de los sepulcros, ¿no? Avanzamos en la historia
y se consiguió con muchos trabajos crear la Constitución de 1857, a la cual obviamente los conservadores se opusieron, ¿no? Porque, bueno, afectaba a sus intereses y también afectaba a la iglesia, ¿no? Ellos posteriormente no dieron mucha tregua y iniciaron la guerra de reforma hacia 1858, lo que le conocen la guerra de los 3 años, y bueno, pues fueron derrotados por el presidente Juárez, y sin embargo no quedaron contentos. Hacia 1863 fueron a Europa, al Palacio de Miramar, para firmar los tratados de Miramar y pedirle la corona austriaca que nos mandaran a un emperador, obviamente con las tropas francesas, y nos mandaron a Maximiliano de Habsburgo, porque los conservadores en ese momento querían que México fuera una monarquía, y obviamente ellos querían seguir siendo los que mandaran en el país, siendo dueños de los bienes de la nación, obviamente con grandes territorios como para ese momento ya los tenían, y luciendo sus títulos nobiliarios de marqués, conde, vizconde, etc. Todo ese tipo de tonterías que solamente algunos, gente muy chaira de la derecha alucina todavía, ¿no? Porque los llamen ahí, conde o duque, esas tonterías que se quedaron en aquel momento de la historia, ¿no? Bueno, pues esa fue la intención por la cual ellos viajaron hasta Europa, se lo pidieron a Napoleón III, y bueno, pues en 1863 a 1867 se dio la segunda invasión, obviamente con las puertas abiertas de los conservadores mexicanos, pero fueron derrotados de nueva cuenta. Otra vez en la batalla del Cerro de las Campanas, acá en Querétaro, Maximiliano Tomás Mejía y Miguel Miramón, bueno, pues fueron fusilados, ¿no? Lástima. Hasta ahí llegó otra vez el sueño de los conservadores por apoderarse del país y recuperar sus privilegios y ser los que mandan en todo el territorio a todos los mexicanos. Bueno, vamos más adelante. En la presidencia interina de Sebastián Lerdo de Tejada, bueno, pues llega Porfirio Díaz, otra vez apoyado por grupos conservadores, y bueno, se hace del poder. Bueno, sí fue un periodo, digamos, de cierta estabilidad, de paz, pero fue la paz de los sepulcros, porque Porfirio Díaz lo que hizo fue instaurar una dictadura en donde pues sí se crecía México al estilo de las demás potencias extranjeras, se afrancesó México, ¿no? Pero todo fue tan insoportable para el pueblo porque sufría oprimido, había esclavismo, había feudalismo, todo por lo que se había luchado en la independencia y en la reforma, pues bueno, vino al traste con un supuesto Estado moderno, ¿no? que ofreció Porfirio Díaz, apoyado obviamente por los conservadores que tenían grandes feudos y oprimían a los pueblos, ¿no? Ellos eran la ley donde estaban, ellos eran los que mandaban, ¿no? Y apoyados obviamente por las armas de Porfirio Díaz. Eso no se pudo resistir, y fue cuando en 1810 Porfirio Díaz no resistió y tuvo que dejar el cargo. Tras la salida de Díaz, se llamó a elecciones y el ganador fue Francisco I. Madero en 1911. Poco le duró el gusto hacia 1913 porque los conservadores siguieron moviendo sus hilos, siguieron actuando de forma subterránea hasta lograr el cuartelazo del 9 de febrero de 1913, que cuando inició la decena trágica, un cuartelazo planeado por Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz. Bernardo Reyes, un general también porfirista bien sádico, que es el tigre de Tacubaya, me recuerdo que así le decían, y obviamente Henry Lane Wilson, el embajador estadounidense. Por supuesto también no podía faltar Victoriano Huerta, que es el gran traidor, que en ese momento estuvo ahí pegado a Francisco y Madero de cerca, así como Judas, a punto de clavarle la puñalada por la espalda. Y bueno, cómo no dejó que su hermano Gustavo Madero lo apresara y lo fusilara fueron aquellos errores de la historia, ¿no? Desgraciadamente, Madero se rodeó de generales porfiristas y conservadores que, bueno, pues ahora sí que era lo que había, ¿no? En ese momento no tenía mucho de dónde cortar, pero bueno, ok, tiran al presidente Madero los conservadores. Inicia la etapa violenta de la Revolución Mexicana, que fue obviamente con los ejércitos del norte, del sur, los constitucionalistas y los federalistas, ¿no? Los centralistas, que fueron los que pelearon hasta que lograron la Constitución de 1917, que tampoco le gustó a los conservadores mexicanos. Sin embargo, pues ellos ya no podían hacer nada, porque las grandes fuerzas que buscaban los cambios en ese momento en México, pues lograron consensar, sentarse a dialogar después de la Convención de Aguascalientes hasta me parece que en Querétaro, bueno, firmar un
un acuerdo por el cual se creaba la Constitución de 1917. Posteriormente a eso, bueno, ya hubo lo que llaman la guerra de facciones, que bueno, fue otra cosa, ¿no? Pero bueno, los conservadores en ese momento otra vez fueron, digámoslo así, derrotados, aplacados, y se quedaron con su coraje, porque ellos lo que querían seguir teniendo de nuevo sus privilegios en tierras, seguir explotando a los peones, a los campesinos, y no pagar impuestos al gobierno. Avanzamos en la historia y llegamos al cardenismo. Los opositores, los conservadores mexicanos, se oponían prácticamente a las políticas populares del presidente Cárdenas. A ellos les parecía un error apoyar a las clases pobres, ¿no? Ellos querían seguir, como les digo, manteniendo el poder, querían seguir usufructuando los bienes nacionales, como se dice, y sobre todo no querían que les aplicaran el artículo 27, que afortunadamente, miren, se los aplicaron, y fue cuando se hizo la reforma agraria, el reparto agrario. Los campesinos que no tenían tierras en ese momento ya las empezaron a tener. Les quitaron a los grandes latifundistas todas esas extensiones de tierras que estaban ociosas y se las dieron a los ejidos, ¿no? A las comunidades, a los pueblos originarios, se los restablecieron, y bueno, fue un gran momento para México. También se opusieron a la expropiación petrolera. Ellos querían que la industria petrolera siguiera en manos extranjeras, como en ese momento estaba en manos de españoles, de ingleses, de norteamericanos, me parece que neozelandeses, ¿no? Además de la industria minera mexicana, ¿no? También estaba en manos de, bueno, hasta la fecha todavía sigue estando en buena parte en manos de extranjeros. Ya en la etapa democrática, en la parte de las instituciones, después de la guerra de revolución, de los gobiernos de la posrevolución, que fueron el de Plutarco Elías Calles sobre todo, y después el de Lázaro Cárdenas, decidieron dejar la clandestinidad, ya no moverse por debajo del agua, esos grupos radicales que pues bueno, eran sinarquistas y supremacistas y gente realmente muy radical, ¿no? Cristeros ni se diga, ¿no? Bueno, pues se agruparon en algo que le llamaron Partido Acción Nacional, me parece hasta 1939, creo que ellos se fundaron el 15 de septiembre de 1939, qué fecha tan curiosa, ¿no? El día que nosotros celebramos la independencia, ellos quieren regresar 2 siglos atrás a una contrarrevolución, ¿no? Pero bueno, se creó el Partido Acción Nacional y siguieron a lo largo de las siguientes décadas participando dentro de la vida política de México, ganando algunas batallas, peleando ideológicamente. Afortunadamente, pues bueno, tuvieron gente que aportó a México mucho, empresarios, ideólogos, gente que dio la batalla contra el sistema. Afortunadamente, el Partido Acción Nacional sí ha tenido figuras rescatables a lo largo de su historia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Llegamos hasta los años 80, a principios de los 90, cuando inició el periodo neoliberal. Ahí fue cuando la puerca torció el rabo, como se dice, y de nueva cuenta los conservadores mexicanos pues sacaron su peor cara, ¿no? Y ya no solamente estoy hablando del PAN, porque muchos dicen, bueno, es que ganó el PRI. Sí, bueno, el PRI se volvió conservador, se volvió neoliberal, se volvió hacia los ordenamientos del exterior, hacia el consenso de Washington, hacia lo que marcaban las grandes instituciones financieras de aquel momento. Y bueno, entramos a la etapa neoliberal, ¿no? El PRI y el PAN prácticamente se desdibujaron, se volvieron una sola corriente conservadora neoliberal, y pues bueno, tuvimos en México las 4 décadas más oscuras, terribles. Fueron 4 décadas donde se empobreció tanto a los mexicanos y se hicieron millonarios tan poquitos, que fue realmente una etapa oscura que afortunadamente terminó en el 2018, en esta elección que afortunadamente no le pudieron hacer fraude a López Obrador en el 2018, como les digo, y bueno, pues ya entramos a una etapa más democrática. La gente se impuso, la gran mayoría de la población se impuso. Los que apoyaron a los conservadores en términos reales fueron cerca del 30%, no fue mucho porque el Morena y su movimiento acumuló junto con otros que no votaron por el PRI, bueno, cerca del 80%, y menos del 80%, perdón. Pero fue todo ese rechazo que tuvo el pueblo de México hacia los conservadores. Hay que hacer un paréntesis y hablar del fraude del 2006. Los
grupos conservadores, los empresarios, la iglesia, los poderes extranjeros. Ahí sí intervino desgraciadamente en la embajada estadounidense para crear la campaña contra el presidente López Obrador, la campaña del odio, la campaña que lo titularon así muy sencillamente como López Obrador es un peligro para México. Y bueno, fue un gran engaño que cometieron contra el pueblo de México, pues ya que se dieron cuenta en el 2018 que no era así, ¿no? Y actualmente mucha gente así lo cree, dice, nos engañaron, ¿no? No era ningún peligro, ¿no? Y por más que sí, pues no, ya se demostró que no es un peligro, por el contrario, es un presidente que tiene una actitud demócrata, una actitud progresista, avanzada, socialdemócrata, keynesiano, y bueno, que pues al parecer está dando la batalla porque ahora en esta etapa de México, el presidente jala hacia un lado, hacia el progresismo, hacia el avance, y la derecha, los conservadores, están jalando hacia el lado contrario en una actitud realmente suicida y tonta, en la que, bueno, pues a ellos no les importa cuántos millones de mexicanos se lleven entre las patas, cuántos puedan morir. A ellos lo que les importa es recuperar el poder. Ya lo dijeron los empresarios, quieren al presidente fuera de la presidencia, lo quieren fuera del poder, y ya dijeron que no les queda de otra más que aguantar hacia la consulta para revocación de mandato en el 2022. Desgraciadamente pues, ellos quisieran hacerlo por un golpe de Estado o alguna situación de ese tipo, como lo han hecho en otros países, pero no se tiene que aguantar a las estructuras democráticas, ¿no? Ni modo, tienen que esperar y en ese momento vamos a ver de qué cuero salen más correas. En suma, los grupos conservadores mexicanos son una pequeña minoría. Usted no es conservador, seguramente, si me está viendo. Si no es que yo soy panista, no, usted no es panista, sinceramente. O sea, primero que tienen que hacer es revisar su código postal. No vive donde vive un panista, de verdad. Donde viven los verdaderos conservadores. Usted no vive ahí, ni siquiera lo dejan entrar. Si acaso como servidumbre. Pero usted no pertenece a esa clase social. ¿Por qué? Porque los conservadores mexicanos son un grupo muy selecto, muy celoso, son familias muy cerradas, realmente muy, muy cerradas, son arcaicos en su pensamiento, pero bueno, pues ellos se sienten superiores por cuatro aspectos que según ellos, que son irrefutables para ellos, ¿no? El primero, lo racial. Ellos creen que pertenecen a una raza superior y que los demás son tontos, son mal hechos y que no piensan. Por ahí ya saben, ya vieron algunos videos donde incluso dice un panista, un empresario, dice, no, es que ellos tienen la mente chiquita, no lo nutren, son pequeños de pensamiento. Bueno, así piensa esa gente, ¿no? Son superiores en clase, es decir, que su fortuna y su posición social. Algunos añoran, como les decía, aquellos títulos nobiliarios que le llaman conde, marqués y cosas así que son realmente tontas. Bueno, pues ellos añoran eso y creen que su posición social, ellos están por arriba de todos los demás. Es por eso que cuando tienen una marcha de las demás marchas fifí, piensan que ellos ven que son mayoría, porque ellos no conciben la idea de que su voto pues valga lo mismo que el de una persona de clase media, no que alguien que gana el salario mínimo. No considero que su voto vale mucho más que su voto de usted o el mío. Así de sencillo. Otro aspecto también donde se creen superiores es en la religión. Son profundamente católicos, pero unos católicos radicales, supremacistas, locos. Realmente son gente muy, muy loca, ¿no? Ahí vemos grupos oscuros como el Yunque, o gente radical que viene del movimiento cristero, el movimiento cristero no tiene que ver nada con la religión. Yo también soy católico, pero no tiene que ver con la religión, ¿no? Jesús nunca habló de supremacismo, ni de desigualdad, ni de odiar a tu prójimo. No, esa es otra cosa, ¿no? Bueno, pues estos así lo ven. Ellos se creen superiores por creencias, se creen superiores por raza, se creen superiores por clase social y también se creen superiores por inteligencia, ¿no? Algunos dicen que son más, no, es que son más cultos los de derecha, no, son una bola de conservadores mochos que bueno, ya he tenido la oportunidad de tratar algunas de estas élites y son gente que tiene realmente la mente muy, muy, muy chiquita, ¿no? Pero muy chiquita porque ellas se la hacen así, no porque sean genéticamente de esa forma, ¿no? Sino por sus creencias tontas que vienen arrastrando de siglos atrás, les hacen pensar que ellos son superiores, ¿no? Entonces, amiga, amigo que me está viendo, usted no es panista.
Así es, usted no es panista, por favor. Los verdaderos panistas no la dejarían entrar más que a su casa, más que hacer el aseo, siendo sinceros. Suena feo, pero en la realidad, aquí si en algo nos distinguimos en Divergente, es que no somos hipócritas y decimos las cosas como son. Por el contrario, la derecha, los conservadores son profundamente hipócritas. Pero sí, hipócritas. Bueno, hay algunos asoman la nariz entre el sector empresarial y dan la cara y opinan, ¿no? Ahí tenemos algunos que lamentablemente están en la escena pública, ¿no? Tirándole al presidente un día y después supuestamente teniendo actitudes filantrópicas por otro. Es puro cuento, ¿no? Realmente estos así son. Su supuesto humanismo es un engaño, ¿no? Porque son bastante hipócritas, ¿no? Aquí, como se los he dicho en otros videos, si realmente se pusieran a pensar los que se dicen de derecha, ¿qué es la derecha? Saldrían corriendo directito a la izquierda. Este ha sido un análisis muy somero, realmente muy breve, de una forma así muy por arriba, de algunos momentos de la historia de México en los que se han destacado los conservadores. Realmente he tratado de buscar algunos aspectos relevantes, positivos para el país, pero no encuentro, de verdad que no encuentro. Ellos han sido artífices de todos los atrasos del país. Ellos han estado luchando en contra de todas las revoluciones, todos los cambios positivos. Ellos se han opuesto. No he encontrado un solo capítulo que diga, bueno, pues como que me parece aceptable y gracias a ellos se logró tal cosa, ¿no? Que sí han sido empresarios que han invertido en México, que han desarrollado grandes empresas, pero también hay que tomar en cuenta que han sido grandes beneficiarios. Ellos se han quedado con buena parte de los bienes del país, o sea que ya sus fortunas son heredadas de 1800 para acá, se las han quedado, si no es que más atrás, porque hace poco, por ejemplo, platicaba con un político mexiquense muy conocido que estaba muy orgulloso de que decía, bueno, yo le pregunté, más bien, ¿de cuántas generaciones atrás era su familia? Me dice, no, dice, pues ya somos hasta de la época de la Inquisición, recordando su apellido, ¿no? Y las haciendas y los bienes que lograron conservar. Me dice, no, pues ya creo que hemos perdido el rastro de hace 300 años, ¿no? Hasta la fecha, pues son un grupo influyente, económicamente poderoso en el Estado de México, y bueno. Pero esa es la realidad de los conservadores. Pues bueno, son gente que ha sabido hacerse de dinero, como no saben hacer negocios, sobre todo los del norte del país, han sabido cómo crecer al amparo del poder. Han sabido acercarse a los presidentes, a quienes manejan el poder, para obtener toda clase de beneficios, ¿no? Eso es algo que también un día lo tiene que registrar la historia, porque muchos dicen, no, es que los empresarios han aportado mucho al país. Pero sí, pero también de esa misma forma se han llevado, ¿no? Yo con esto no estoy tratando de llamar al odio, no estoy llamando a decir que los enemigos del país son los conservadores, crucifíquenlos, quémenlos o algo. No agresiones, no veamos como los enemigos de México. Todos los debates tienen que ser en el plano de las ideas, en el plano de la reflexión, en el plano de los argumentos, en el plano de la concertación, así como lo hicieron los grandes liberales de la Reforma hacia 1835, 36, que lograron la Constitución del 57, del Ateneo de la Juventud hacia principios del siglo pasado, que creó grandes ideólogos en México. Así tiene que ser ahora este nuevo movimiento de generar de nueva cuenta nuevos ideólogos, nuevo pensamiento, nueva reflexión, nuevas acciones positivas para una sociedad que necesita crecer, desarrollarse, no solamente el crecimiento que proponen los liberales, sino realmente el desarrollo, ese desarrollo que se les ha quedado de ver. Divergentes, con este video no quiero que creemos odio en contra de los conservadores, pues bueno, a final de cuentas este movimiento conservador también forma parte de México y pues en esta dialéctica nos ayuda a evolucionar de una forma curiosa o no, pero bueno, evolucionamos, ¿no? Entonces, pues aprendamos mejor a entender estas diferencias, a saber quiénes son, a tener bien ubicados cuál es la línea de pensamiento de cada quien y además este video también tiene como intención
llamar a la reflexión y llamarlos a que pues bueno, desenvolvemos esos libros de historia, a que nos enamoremos de aquellos pasajes tan interesantes de la independencia, de la reforma, de la invasión francesa, de la revolución mexicana, del México moderno, de todos estos pasajes tan bonitos que tiene la historia nacional, obviamente también de la Nueva España, del México prehispánico. La historia es muy bonita y espero que aprovechando esta cuarentena pues echen un clavado en los libros y pues, aprendamos a entender más cuál es nuestra realidad basados en la historia. Nos vemos en la siguiente, Divergentes.